aquí tú tienes estadísticas a partir de las mismas estadísticas oficiales, donde no puedes tú creer eso que te digo, pues que casi el 85% de los hogares a diciembre del 2007 no tenían para comprar la canasta de mercado. Ese es un país de pobres. Y por lo menos a mí como economista y como político, me parece que la función del Estado y de un modelo económico no es empobrecer masivamente a la gente. Y eso es lo que es este modelo. Y esa es responsabilidad de Arena. Porque el modelo Arena ha tenido dos salidas. Esa es la responsabilidad de Arena. Sí. ¿Cuál es la responsabilidad del FMLN como un partido importante en el país con opción de llegar al poder? La responsabilidad es grande. Porque obviamente todos estamos preocupados por la crisis y viene este señor y nos dice cosas como esa. ¿Podría caer el país en una crisis como Argentina? Podría. Esa es una cosa que yo tengo años de estar diciendo eso, analizándolo, y aquí otra vez se analiza, y te digo, es producto de la dolarización con todos los déficits macroeconómicos, macrofinancieros que tenemos, la conexión de la moneda nacional al dólar y la conexión de lo que es la balanza comercial y la balanza de pagos en términos de flujos con el sistema financiero por las reservas de liquidez y las reservas internacionales, pone en riesgo. Por eso es que se apresuraron a hacer ese endeudamiento. Pero ¿cuánto les va a durar? Entonces, el problema es ese, crece, ya la cuenta corriente de este año ya superó los 1.300 millones de dólares. Este país está en una situación muy grave. Mira, el endeudamiento de El Salvador requiere una reflexión profunda y que se abran las cuentas. Porque la información que hay aquí está sacada de los presupuestos, de los informes del Ministerio de Hacienda, del Banco Central de Reserva y el cruce con algunos organismos internacionales. Y esos son los números que están acá. Claro, no necesito, fíjate, sin ponerle lo que son la deuda por la privatización de la administración de los fondos de pensiones, la deuda del país va a llegar a los 20.000 millones de dólares si llegaran a usar los 800 millones del Fondo Monetario Internacional. Eso es impagable. Además, con una deuda de corto plazo de los bancos creciente. Es más, el mismo Fondo Monetario en las recomendaciones que hace dice, vigilen la deuda de corto plazo de los bancos y del sector privado, dice, porque crece. Estamos hablando creo que de 1.400 millones de dólares ya, 1.446 millones de dólares de deuda de corto plazo. O sea que si tú ves en la medida que el Fondo Monetario diga, pues no, este país ya no, automáticamente ya no vengan flujos de corto plazo, ¿cómo van a pagar esto si no se los dan un refinanciamiento? Porque ahorita han estado jugando con refinanciamiento el sector privado y el sector público, ¿verdad? Pero un refinanciamiento que hace cada vez la bola de nieve crezca. Porque si le suman los fondos de pensiones, la deuda por los fondos de pensiones, la cosa llega a una situación totalmente de crisis que es alrededor de los 40.000 millones de dólares. Entonces la cosa es grave. Es como Estados Unidos. Mira, Estados Unidos en la crisis actual ha emitido más de 9 millones de dólares y ya ha tenido una deuda de 10 millones de millones. Ahorita tiene una deuda equivalente a su PIB. Por eso está en crisis. Y no sale. Y además no reactiva su economía. No es una situación fácil. El modelo por eso quebró. Si fíjate que Inglaterra está hablando de nacionalizar la banca. Alemania igual. O sea, la crisis del modelo ha llevado a una crisis al sistema. Pero no es una crisis terminal ya del sistema. Pero la crisis profunda más grande que ha vivido el capitalismo la está viviendo como producto del quiebre del neoliberalismo. Ricardo Valdivieso recomienda leer a Kissinger. ¿Te suena o no? Sí, ya lo he leído a Kissinger. ¿Sí? No creo que tenga mucho que ver en esta crisis actual del capitalismo, ¿no? ¿No crees tú que pueda aportar algo? Me gustaría que verlo, lo voy a volver a leer, pero no. ¿Sí? Siempre hay que leer. ¿Ya? Siempre hay que leer a todos. Somos un país de renta media porque alguien preguntó, ¿por qué somos un país de renta media? ¿Cómo llegamos a ser un país de renta media? Como el censo del 2007 redujo la población en más de 1 millón de personas, al dividir el PIB, que está inflado entre el número de población, pasamos de los $3.000 per cápita. Y por eso somos país de renta media. Bueno, gracias, Salvador. Bueno, te agradezco. Obviamente ha planteado un tema muy interesante, que hay mucho más que discutir, ¿no? Sí, te agradezco mucho y yo creo que, como te decía, esta es una reflexión que el único objetivo que tiene es llamar a una reflexión, ¿verdad? Y como te digo, es un texto mártir y así hay que tomarla cuando uno escribe,
para poder llegar a hacer que sean planteamientos diferentes. Sí me parece, te digo, que yo he escuchado economistas que están diciendo que aquí primero decían que no había venido la crisis. Aquí está claro que ya el 2003 la crisis del modelo estaba totalmente transparente. Aunque desde el 98 se demuestran sus cimientos ya claros estructurales. Además del 2003 entra francamente una crisis total financiera, macrofinanciera, con una crisis en los hogares creciente. Fíjate que entre el año 2000 y el 2006, en El Salvador, más de 200.000 personas que estaban en sectores medios pasaron a la pobreza. Y tú ves reducirse la miseria por producto de las remesas. Pero ahora que las remesas, ahora solo aumentaron 80 millones de dólares en relación en el 2008 Sí, al un 2007. crecimiento mucho menor. Pero, y eso va a caer, okay. Eso está claro. Entonces, te caen las remesas. Tú tienes un problema de flujo financiero de manera natural por el problema de la escasez de financiamiento y por el nivel de endeudamiento del país. ¿Para dónde vas? La maquila está amenazada. Si el mercado norteamericano se profundiza más, okay, la maquila está amenazada. Te agradezco la presencia esta noche. Te agradezco mucho a ti. Te agradezco también que me hayas regalado un libro, además me lo firmaste, claro, que dice, amigo Nacho, la lucha continúa, Salvador Arias. Bueno, recordando a mi comandante Chafik. Acuérdate que el libro, para cerrar, el libro está dedicado a los y las caídas excombatientes y lisiadas en la lucha revolucionaria. Okay. Porque este es un tema de país, un tema de pueblo. Gracias, Salvador. Muchas gracias a ti. Conversaremos muchas veces sobre mucho. este y otro tema, digamos, ¿cierto? Vamos a vernos mañana, amigos televidentes, a las 8 en punto. Que tengan buenas noches. Descanse.